Adolfo Prego, abogado, exmagistrado del Tribunal Supremo. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué significa ese paso que decía yo es la novedad de las últimas horas de la Fiscalía Europea que le dice al juez español: quiero hacerme cargo de la totalidad, al menos de parte de la investigación, lo que tiene que ver con los contratos? En concreto, para uno de los empresarios recomendados por Begoña Gómez, diferentes contratos públicos por valor de más de 10 millones de euros. ¿Qué significa, qué supone en términos jurídicos ese paso que ha dado hoy la Fiscalía Europea? Bueno, la Fiscalía no es que quiera o deje de querer. La Fiscalía Europea tiene unas competencias que están delimitadas por los delitos que pueden ser de diverso tipo, puede ser malversación de fondos públicos, pueden ser cohechos, pueden ser, es decir, hay muchas clases de delitos, siempre y cuando afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. Lo que no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea no es competencia de la Fiscalía. Entonces, el problema está en saber si lo que la Fiscalía quiere instruir, investigar y en su día ser objeto de acusación es un delito de esa clase, afectación de los intereses. Esta es la expresión clave: afectación de los intereses financieros de la Unión Europea. Lo que no sea eso, por muy grave que sea, por muy delito que sea, eso no corresponde a la Fiscalía Europea y, por lo tanto, corresponde exclusivamente a los jueces de instrucción y a los jueces y a las audiencias y a los tribunales de justicia españoles y a la Fiscalía española. Otra cuestión es que, siendo competencia de la Fiscalía Europea, si es que lo es, que no lo sé, las autoridades españolas tengan que prestar su colaboración, su cooperación dentro de un ámbito de lealtad y de buena fe. Pero es que lo que está por ver es si realmente hay afectación de intereses financieros de la Unión Europea o no. Por ejemplo, por lo que yo sé, por lo que yo leo en los periódicos, por lo que escucho a todos los periodistas, es que el objeto de la investigación del juzgado de instrucción, me parece que es el 40 y no sé qué, 41, me parece que no recuerdo, señor Peinado, como le llaman, 41, bueno, es por una serie de recomendaciones que serían, en su caso, si la recomendación en sí misma no es un delito. Lo que es un delito es influir sobre decisiones o en decisiones amparándose o aprovechando la capacidad de presión, no de coacción, pero sí de presión, de sugestión para obtener resoluciones administrativas de aprobación de contratos en favor de la empresa tal o de la empresa cual. ¿Qué ocurre? Que los contratos son contratos, pero los contratos normalmente aparejan pagar dinero. Entonces, la cuestión está si el dinero con que se pagaban esos contratos era dinero que salía de los presupuestos del Estado, producto de los impuestos de los españoles, o salía de las subvenciones o de las aportaciones económicas de la Unión Europea. Si es esto último, sí habría una afectación de los intereses financieros de la Unión Europea, porque se habrían utilizado los fondos o parte de los fondos para unos usos y para unos destinos y para unos objetivos que no tienen nada que ver con la razón de ser de esas aportaciones de la Unión Europea. Pero si no es así, el hecho de influir para que se lo den el contrato a Pepito Pérez o a Juan López, amigo de fulano, amigo de perengano, y que se le paga con dinero que está en los presupuestos generales del Estado, producto de los impuestos de España, de los ingresos, que no son de la Unión Europea, eso es competencia del juez de instrucción actual. Y entonces, ¿qué problema hay? Que no se sabe si es lo uno o es lo otro, o puede ser o puede no ser. Y entonces, si hay un conflicto, la Fiscalía no puede dar órdenes al juez de instrucción de español, ni tampoco a los fiscales españoles. Lo que sí puede hacer es pretensiones, pedir, interesar, solicitar que le entregue las competencias. Y entonces, si el juez entiende que sí, pues le entregará esa parte de la investigación que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. Pero en lo demás lo retendría el juez de instrucción, y en caso de que haya, digamos, una diferencia de criterios, de solapamiento de competencias, o de que el objeto de investigación por parte de la Fiscalía Europea y por parte del juzgado español, si se solapan, entonces habría un conflicto de competencias que, en el caso de producirse entre fiscal europeo y fiscal español, lo resolvería el fiscal general del Estado, y en caso de producirse entre la Fiscalía Europea y el juez de instrucción, lo resolvería la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En todo caso, Adolfo, cuando el juez español abrió las diligencias, además lo comentábamos con usted aquí en el programa, nos decía: hombre, si se abre diligencias, esto siempre significa que no es, por supuesto, una acusación formal, estamos todavía muy lejos de ese momento, pero sí que hay un juez que ve ciertos indicios de verosimilitud de los delitos que se apuntan. Entiendo que ese criterio se aplica también en el caso de la Fiscalía Europea, y que si decide aumentar o continuar, mejor dicho, con la investigación, es que también en la Fiscalía Europea
ven esos indicios de verosimilitud en la denuncia, ¿no? Pero una cosa es la verosimilitud de un hecho y otra cosa es la calificación de ese hecho como delito, que no, sobre eso no habría problema ninguno, pero el problema es si ese delito afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. Esa es la clave, esa es la llave que permite incorporar a la Fiscalía Europea, no, que permite no, que exige, que se exige en la realidad jurídica para que la Fiscalía de la Unión Europea intervenga, porque no tiene por misión investigar los delitos que se cometen en Europa, o supuestos delitos que se cometen en Europa, ni en España, ni en Portugal, ni en Francia, sino, es decir, defiende los intereses financieros de la Unión Europea, solo eso. Y en la medida en que eso esté en el ámbito de la investigación de un juzgado de instrucción, en este caso el 41, pues eso corresponde a la Fiscalía de la Unión Europea. Pero si no es así, no le corresponde a esa Fiscalía, le corresponde a la Fiscalía Española y a la Autoridad Judicial Española. Ojo con una cosa, y es que cuando sí corresponde a la Fiscalía Europea, le corresponde el conocimiento de esos delitos más los delitos conexos, o sea, los delitos que estén vinculados a ese otro delito que sí afecta a los intereses financieros de la Unión. Esa es la cuestión. Esto acabará siendo, pues, o bien acepta, se puede, digamos, delimitar una porción de la investigación del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, segregarlo, aislarlo y mandarlo a la Fiscalía de la Unión Europea, la Fiscalía Europea, porque se entienda que efectivamente hay afectación de intereses financieros de Europa, de la Unión, mejor dicho, y otra parte que no tiene nada que ver con la Unión Europea. Es decir, una recomendación o una influencia para obtener un contrato para una empresa española que se beneficia de esa influencia y que va a cobrar con un dinero público o privado, en fin, público en este caso sería, que no tiene nada que ver con las aportaciones de la Unión Europea en favor de España. Es decir, no todo el dinero que maneja el Estado español, la Administración española, viene de la Unión Europea. Es que hay dinero que procede de los impuestos que pagamos todos, usted y yo y todos. Y entonces, el problema es de dónde sale. Entonces, ¿qué problema hay aquí? La trazabilidad de la entrega de los fondos por parte de la Unión Europea, cómo llegaron, quién los recibió, dónde están, a qué han sido destinados y cuáles han sido los canales por los que se ha sumergido ese dinero y ha terminado donde haya terminado. Bueno, si esas conducciones de los fondos de la Unión Europea no llevan fondos europeos, sino que llevan fondos públicos españoles normales, digamos, al margen de Europa, desde luego la pretensión de la Fiscalía Europea no tendría ningún sentido. El problema es que esto es un tema, dicho así, es muy sencillo, pero en el análisis de la documentación tiene que ser necesariamente muy complejo. Por eso hay conflictos de competencia y por eso hay unos órganos que están llamados a decidir ese conflicto si se produce, que sería la Sala Segunda, en este caso sería la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Pues lo ha explicado de manera magistral. Es decir, se puede mantener, digamos, muy entre comillas, una doble investigación por parte de la Fiscalía Europea en lo que se atiene a los fondos posiblemente europeos y, por otra parte, en el resto de la investigación mantener una investigación por parte del juez Peinado. Adolfo Prego, como siempre, gracias por, además, hoy abrirnos la puerta de su casa y por su tiempo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias y muy amables. Muchas gracias. Adolfo. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.